Queridos amigos, hoy Tuvi quiere compartir con ustedes una historia profunda y llena de tragedia de su vida. Un viaje lleno de desafíos, dolor y momentos inolvidables. Pero más allá de ser solo la historia de Tuvi, es la historia de todos nosotros cuando enfrentamos las dificultades de la vida. Tuvi ha vivido bajo la sombra de un matrimonio oscuro, donde estuvo atrapada en las garras de un esposo cruel. Sin embargo, en los momentos más oscuros, ella encontró la fuerza para levantarse y luchar para recuperar la luz en su vida. Hoy les invitamos a acompañar a Tuvi en un nuevo viaje, un viaje para encontrar su familia, para redescubrir los valores verdaderos de la vida. ¿Seguirán surgiendo tragedias en su camino? ¿O encontrará nuevas esperanzas en su corazón? La respuesta está esperando por nosotros. No olviden dar like, compartir y suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios de este viaje. Cada vez que activan la campanita de notificaciones, no solo estarán al tanto de todos nuestros videos, sino que también estarán apoyando a Tuvi a seguir trayéndonos historias llenas de inspiración y esperanza. Les deseo momentos cálidos y significativos mientras acompañan la historia de Tuvi. Una pequeña casa con techo de tejas cubiertas de musgo, como un viejo cuadro olvidado por el tiempo. Me encuentro sentada sola, sumida en el silencio de ese espacio vacío, mientras mi corazón parece vaciarse poco a poco. La noticia que acabo de recibir ha golpeado mi alma como un viento frío, y no puedo dejar de pensar en ello. Mi padre se ha ido. Él y mi hermano pequeño se marcharon sin decir adiós. Ahora la casa está vacía, solo quedo yo rodeada de 4 paredes silenciosas, llenas de recuerdos tristes. Soy solo una chica pequeña con una vieja mochila que me ha acompañado a lo largo de mi camino. La camisa reparada varias veces desgastada, pero aún intacta en mi memoria, de días tranquilos. Me siento como si estuviera atrapada en un vasto vacío, sin nadie a mi lado, sin saber a dónde ir. El viaje en autobús hacia la terminal del pueblo es el comienzo de un viaje que nunca imaginé tendría que comenzar. Llegué aquí al lugar donde mi tío me había aconsejado ir con la esperanza de encontrar algo, aunque fuera un poco de lo que perdí. Mi mirada se pierde en la multitud que pasa a mi alrededor, buscando algo en medio de tanto caos, pero mi alma sigue vacía, como si estuviera perdida en un mar de gente infinita. Recuerdo a Huyen, recuerdo a Adam, las 2 personas que me ayudaron cuando pensaba que ya no podía seguir. Ellos abrieron una puerta para mí, dándome un atisbo de esperanza, demostrando que incluso en la oscuridad, la vida aún puede tener algo de luz, por tenue que sea. Me pregunto si alguna vez los volveré a ver, si saben que en mi corazón se han convertido en mis amigos más cercanos, las personas que me dieron la fuerza para seguir en medio de las adversidades. Subo al autobús con la mirada fija en la ventana. Esa sensación es extraña, como si el tiempo se hubiera detenido y todo a mi alrededor se volviera borroso. Pero sé que pase lo que pase, debo seguir adelante. Mi viaje aún está por comenzar y no puedo detenerme. Esos son los pensamientos que rondan mi mente en este momento. Pero tengo fe de que algún día encontraré lo que busco. Tal vez una familia o un lugar al que pertenezca, y la esperanza como una pequeña luz en la oscuridad me guiará hacia un futuro más brillante. El autobús comenzó a moverse, el bullicio de la gente y el sonido regular del motor se mezclaban, pero para mí, todo eso era solo un eco lejano. Estaba sentada allí, con la mirada fija en la ventana, observando a la gente pasar, viendo cómo el paisaje cambiaba lentamente. Pero mi corazón no cambiaba, seguía cargado con una sensación de inquietud que no podía disipar. Cada curva, cada cartel en el camino me recordaba a los recuerdos dolorosos que no podía dejar atrás. Esa sensación
esa sensación de estar alejándome de todo, de dejar atrás a mi familia, a mis seres queridos. El pasado surgía en mi mente una y otra vez, y cada vez que lo recordaba, mi corazón se apretaba de dolor. No sabía a dónde me dirigía, solo sabía que tenía que seguir adelante, porque no había otra opción. Finalmente el autobús se detuvo y bajé. Mi mochila pesada seguía conmigo como un compañero constante, pero también un peso que me recordaba que aún no había escapado de los días difíciles. Aunque había dejado atrás la casa vieja, llevaba conmigo todo lo que había pasado, algo que no podía dejar atrás. Al pasar junto a un pequeño restaurante, el aroma tentador de la comida me hizo que mi estómago gruñera de hambre. ¿Cuánto tiempo había pasado sin comer una comida decente? Ahora todo se trataba de sobrevivir, de comer lo mínimo para llegar al día siguiente. Me detuve frente a la puerta mirando hacia adentro, intentando mantener un poco de racionalidad, pero no pude evitar el hambre que me envolvía. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo buscando algunas monedas que quedaban de los días pasados. Unas pocas suficientes para sentirme avergonzada, pero no había otra opción. Tengo mucha hambre, pero no me queda mucho dinero, me dije a mí misma. Esa sensación de carencia, la ansiedad por el futuro, todo me pesaba como una carga constante. Respiré hondo tomando toda mi valentía y entré en el restaurante. El olor era irresistible como una invitación que no podía rechazar. Mi mente estaba hecha un lío, sin saber qué hacer, pero cuando vi el tazón humeante de fajó sobre la mesa, supe que no podía rechazarlo. «Perdón, señora, ¿puedo pedir un po sin carne, por favor?», le dije intentando mantener la calma, aunque por dentro estaba llena de nervios. Nunca antes había tenido que decir algo así, pero en ese momento no había otra opción. Me senté esperando con la mirada fija en el tazón, mi mente llena de pensamientos dispersos. Esta comida, aunque incompleta, era todo lo que podía darme a mí misma en este momento. Y así seguí adelante, sin saber qué deparará el futuro. El largo y agotador viaje me había dejado exhausta. Caminaba sin rumbo, sin encontrar a mi familia. Todo parecía escaparse de mis manos y la luz tenue del atardecer se desvanecía lentamente. A mi alrededor, el espacio se volvía borroso y sombrío, como si una sombra oscura envolviera mi corazón. Caminaba en automático, mis pies cansados, pero no podía detenerme. Solo quería encontrar a mi gente, encontrar algo familiar en este vasto mundo. La noche se iba acercando y no tenía otra opción más que buscar refugio. Encontré una casa vieja y abandonada sin nadie en su interior. Entré y busqué un poco de leña, encendí un fuego. Las llamas pequeñas chisporroteaban llenando el aire con el sonido del crujir de la madera. La luz débil iluminaba las paredes desmoronadas y solo quedaba yo enfrentándome al silencio y la oscuridad. Este silencio me envolvía una soledad extraña. Como mujer sola en un lugar desconocido, me enfrentaba a desafíos que nadie más podía ayudarme a superar. Me senté observando las llamas bailar con un miedo creciente en mi pecho. ¿Por qué tenía que pasar por todo esto? ¿Por qué tenía que ir sola? Mirando el fuego me pregunté si estaría más tranquila si Adam y Huyen estuvieran aquí conmigo. «Los extraño tanto», susurré para mí misma. Pero la vida no me da tregua, no me permite detenerme. Debo seguir, debo ser fuerte. El hambre y el agotamiento ya no me dejaban pensar. Comencé a asar maíz murmurando para mí misma. Pero de repente una sensación fría recorrió mi espalda, como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. Miré hacia arriba y en la penumbra vi una figura que se acercaba lentamente. El miedo creció en mí. Grité tratando de defenderme. «¿Quién está ahí? ¿Qué quieren de mí?» Tomé un pedazo de leña encendida lista para enfrentar lo que viniera,
pero no se detuvieron. Esos dos hombres no mostraban ni un ápice de miedo y me retaron con voz fría: «Dame el dinero o te mato». Sus palabras eran como cuchillos fríos, como si mi vida no tuviera ningún valor. El miedo me invadió, pero no podía hacer nada. Uno de ellos aprovechó mi distracción, me abrazó con fuerza tapándome la boca. No podía respirar, no podía pedir ayuda. Me tiraron al suelo y mis fuerzas ya no eran suficientes para resistir. Sentí que me sumergía en la oscuridad como si ya no existiera. Un rato después, el dolor que conocía de antes volvió un dolor que me ahogaba. Sentí que ya no podía seguir luchando. En un segundo caí, ya no sentí nada. Cuando ya no me movía, los dos hombres se miraron con indiferencia. Sin una pizca de compasión, me ataron como si fuera un objeto sin vida y me arrojaron fuera de la casa. El viento helado me golpeó, pero no podía moverme. Solo me quedé allí inmóvil, en medio de la tormenta que la vida me había lanzado. Không gian yên tĩnh khiến cho Tử Vi cảm thấy cô đơn đến lạ. Một gái, một người giữa nơi xa lạ. Tử Vi phải đối mặt với những thử thách mà chẳng ai có thể giúp đỡ. Tử Vi ngồi đó nhìn vào lửa cháy, cảm giác sợ hãi dâng lên trong